de suelos 2, quedamos en que habría un desdoble de materia, de horario. Entonces, si les cuesta un poquito a ustedes el día de hoy, el grupo nuevo que va a haber de la materia va a ser en el día viernes de 8 a 9 y media de la mañana, ¿ya? Para informarles. Pueden asistir o bien a este horario o al otro horario, no hay problema. Entonces, comencemos. El laboratorio que vamos a ver el día de hoy es el laboratorio de compresión inconfinada, ¿ya? La metodología es muy similar a lo que ustedes han visto en tecnología del hormigón, que es el ensayo de compresión simple de las probetas de hormigón, ¿ya? Ocurre lo mismo en el tema de mecánica de suelo, solo que este ensayo se aboca únicamente a materiales que tienen cohesión. Aquellos materiales que son carentes de cohesión no se puede formar una probeta y aplicar un esfuerzo normal, debido a que a la falta de cohesión se desmoronaría o el mismo material no podría soportar ese esfuerzo y no se puede conformar una probeta cilíndrica de esa manera. O sea, las arenas necesitan tener confinamiento para poder aplicarse un esfuerzo normal. Por eso que el ensayo de compresión no confinada o compresión inconfinada se aplica netamente a suelos cohesivos. El ensayo de compresión no confinada, también conocido como ensayo de compresión simple o ensayo de compresión uniaxial, es muy importante en la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque es un ensayo muy práctico y muy sencillo que nos da un valor de carga última del suelo, el cual es bastante próximo al que se puede obtener en el ensayo de corte triaxial. El ensayo de corte triaxial se caracteriza mucho por el hecho de que se puede simular el fenómeno, se puede simular cómo es que va a en el ensayo de corte triaxial se puede simular cómo es que va a trabajar el suelo en condición drenada, no drenada, ¿ya? En cambio, en el ensayo de compresión inconfinada, debido a que la permeabilidad de la arcilla es bastante baja, entonces el dato que se obtiene de resistencia al corte se da resistencia al corte no drenada. El resultado que se puede obtener en este ensayo es bastante cercano al que se puede obtener con el ensayo de corte triaxial, que es lo que venía diciéndole. Entonces es un ensayo que se puede utilizar para poder dar valores de resistencia de un suelo cohesivo, obviamente, ¿ya? Va a haber situaciones en las que ustedes no van a poder hacer una fundación o excavar lo suficiente como para encontrarse con un estrato firme. Se tiene que tener la consideración de cuánto es la capacidad que soporta esa arcilla. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ACTM D2166 y la Aston T208. El ensayo de compresión inconfinada es un ensayo que nos permite determinar la carga última que soporta un suelo cohesivo, ¿ya? Y con eso se puede determinar también la cohesión del suelo, el valor de cohesión que tiene esa arcilla. Como les dije, debido a que es un ensayo rápido y práctico, entonces no se puede dar la condición de que drene la arcilla. Es por eso que el valor que se obtiene del ensayo se conoce como resistencia al corte no drenada, ¿ya? Este ensayo se puede preparar tanto en muestras inalteradas extraídas con tuberías Shelby, como también con muestras remoldeadas preparadas de un ensayo de Proctor. Si recuerdan ustedes, las normas Aston son basadas en normas para ensayos de carretera. Entonces va a haber situaciones en las que ustedes deban determinar cuánto será la capacidad portante, por ejemplo, si se encuentran con una subrasante que sea arcillosa. Cuánto es la resistencia de esa misma arcilla. Es entonces que para muestras remoldeadas ustedes hacen su Proctor a la densidad máxima,
O sea, hacen su producto los 5 puntos, calculan la densidad máxima y luego hacen un molde de producto para ustedes poder preparar con la densidad máxima y la humedad óptima, poder preparar o poder remoldear probetas para hacer el ensayo de compresión inconfinada. Objetivo: determinar la cohesión no drenada e indirectamente hallar la resistencia al corte no drenado. Por lo general la cohesión no varía mucho en función a si la cohesión de una arcilla va a estar dependiendo si se encuentra, dependiendo de la condición de humedad de la misma arcilla, ¿no? Entonces también la resistencia al corte no drenado se puede obtener con este ensayo. Y como aclaración, este ensayo únicamente es para suelos cohesivos, ya que un suelo carente de cohesión no puede formarse una probeta sin confinamiento lateral. El ensayo de compresión inconfinada, en el caso de considerarlo con o compararlo con un ensayo de corte triaxial, será considerado o se puede hacer verificación o comparación de resultados con una prueba no consolidada no drenada, ¿ya? En el cual no se considere una presión de confinamiento, no se introduzca en la cámara de compresión triaxial una presión de confinamiento, en el cual en ese caso lo único que estaría siendo aplicado es un esfuerzo normal y sería lo mismo que realizar un ensayo de compresión inconfinada. La carga última que soporta el suelo, ustedes van a realizar un diagrama de esfuerzo normal versus esfuerzo del corte, entonces van a tener un esfuerzo normal máximo. Eso se forma como una pequeña circunferencia, donde se aplique la mitad del esfuerzo admisible máximo o el esfuerzo normal. Ustedes van a poder intersectar en esa gráfica el esfuerzo de cohesión. Lo que quiere decir es que para obtener la cohesión no es nada más que dividir entre 2 el esfuerzo normal máximo aplicado o obtenido en el ensayo de compresión inconfinada. Una característica muy importante de muchos suelos es su propiedad tixotrópica. Eso debido a que cuando se remoldea algunos suelos, debido a, por ejemplo, si estamos hablando del ensayo de Proctor, debido al fenómeno de compactación, entonces se pueden alterar la estructura de las partículas. En el caso de arena, la tixotropía me indica de que remoldeo del material no soporta lo mismo que en condiciones inalteradas, pero al paso del tiempo, con el reposo que sufre el material estando ahí, recupera sus propiedades iniciales. No ocurre así en las arcillas. En las arcillas, al momento de ustedes de compactar, destruyen la estructura de las arcillas, y lo que se genera es que hay una diferenciación bastante considerable entre la carga última que soporta una arcilla en condición inalterada versus la carga última que soporta una arcilla en condición remoldeada, ¿ya? La arcilla en condiciones inalteradas, lo que se tiene es que tiene una mayor resistencia a una menor deformación comparado con la arcilla en condición remoldeada, ¿ya? Las arcillas no son tixotrópicas debido a que sufren en el momento de compactación un daño en su estructura. Entonces, para saber el grado de alteración de una arcilla, lo único que se hace es, bueno, si ustedes van a comparar el hecho de una arcilla compactada versus una arcilla remoldeada, entonces hacen el ensayo en condición inalterada y luego lo hacen el ensayo ya después de haber hecho su propio. La cohesión es una opción y efecto de adherirse o reunir las cosas entre sí, por lo tanto la cohesión indica algún tipo de enlace, que es lo que caracteriza a los suelos cohesivos, como sea arcilla y algunos limos que tienen plasticidad, ¿ya? Lo que hace que varíe el valor de la cohesión mucho tiene que ver con la adherencia coidal de la superficie de las partículas, la tensión capilar de las películas de agua, la atracción electrostática de las superficies cargadas, la condición de drenaje y el historial de esfuerzo.
mucho tiene que ver el contenido de plasticidad de una arcilla, que bueno, eso se logra a través del tiempo y dadas las condiciones geológicas del lugar. Entonces, la incidencia del tamaño de las partículas o de la composición de las partículas, el contenido de humedad, hacen que ese valor sea variante en función, hacen que esos valores sean variantes para determinar el valor de la cohesión. La compresibilidad es una propiedad propia de las arcillas. O sea, la compresibilidad es la forma en la que uno al aplicar carga se puede deformar el suelo. Raramente las arcillas recuperan o tienden a recuperar la deformación, debido a que nosotros ya hemos visto en el primer ensayo de laboratorio que se conoce el fenómeno de consolidación que aplican las arcillas. Entonces, cada día aplicando carga se va comprimiendo, y aunque si bien hay una pequeña recuperación, es bastante baja comparado con la deformación que se ha ido aplicando. En el ensayo de compresión confinada existen 3 tipos de fallas comunes, ¿ya? Está la falla frágil, o la falla por corte, en la cual la probeta sufre una deformación baja verticalmente y se inclina, la línea de falla que se genera es una inclinación total de extremo a extremo de la probeta, ¿ya? La falla parcial corte, hay unas pequeñas cizallas en su interior, la deformación de la probeta es un poco más alta y ocurre se genera un bulbo o un achatamiento en este sector de la briqueta, perdón, de la probeta, ¿ya? Y por último está la falla plástica o de barril, en el cual la deformación vertical es bastante grande, se ensancha la probeta, pero no llega a mostrar o no llega a presentar fisura o cizallamiento o una muestra por falla de corte, ¿ya? En lo general, estas arcillas que fallan por el tipo de falla es plástica o de barril, las deformaciones son superiores al 20%, o sea, si yo tuviera una probeta de 100 milímetros, se deformaría 20 milímetros, ¿ya? Materiales. Este ensayo se realizará única y exclusivamente con suelo cohesivo, tanto en condiciones inalteradas como en condiciones remoldeadas en laboratorio, o ya si estamos hablando del ensayo de Proctor, condiciones en las cuales se controla la humedad y la densidad. En el caso de trabajar con muestras inalteradas, se utilizará tubería Shelby, y para poder lubricar el molde de la tubería o la tubería Shelby se utilizará una vaselina sólida para que sea más fácil el proceso de extracción de la muestra. Equipo. Utilizaremos un aparato de compresión conformado por una prensa para la ruptura de estas probetas de velocidad que puede ser controlada tanto manual o mecánicamente, con capacidad suficiente para llegar a la carga de ruptura. El dispositivo de medida de fuerza debe tener una precisión de 1% de la resistencia a la compresión simple de la muestra ensayada. Un extractor de muestra, en el caso que nosotros vayamos a trabajar con muestras inalteradas, ¿ya? Para poder retirar las muestras de la tubería Shelby, moldes en el caso de que vayamos a preparar muestras remoldeadas. Aparatos para determinar la humedad de la muestra. Ustedes han visto el ensayo de contenido de humedad en campo, método de Speedy, supongo, ¿ya? Entonces es bastante práctico en campo poder sacar la muestra, obtener un pequeño pedacito. El Speedy trabaja con 25 gramos como máximo, y se lo coloca al Speedy y se determina la humedad en el momento. Y luego se lo lleva al laboratorio y se verifica cuánto ha sido la variación de contenido de humedad. Un cronómetro, de ser en caso de que se trabaje con una prensa manual como esta. Un calibrador para poder determinar las dimensiones de la probeta. Una balanza con una precisión de 0.01 gramos. Y un horno capaz de mantener una temperatura de máximo 70 grados. ¿Ya? Las arcillas no deben ser calentadas a más de 70 grados.
60, 70 sería lo ideal para calentar las arcillas. Ustedes bien saben de que los ladrillos, las tejas, entre otros materiales cerámicos, están hechos con arcilla y en su proceso ha habido un calentamiento. Una vez tuve un problema de que fui a traer material, no verifiqué que el horno estaba en 140, porque bueno, el horno no es solo para uso de uno, en un laboratorio, varios laboratoristas lo usan. Entonces metí la arcilla y como estaba en 140, entré a revisar a la media hora y ya empezaba a calcinarse, se estaba haciendo negro. Entonces perdí una tarde de una recolección de material en vano. Hay que tener mucho cuidado con ese fenómeno, ¿ya? Entonces, lo ideal es que cuando uno vaya a meter arcilla al horno no sobrepase los 70 grados. Esto que ven ustedes aquí es una prensa manual, ¿ya? Tiene una manivela con la cual ustedes van accionando para que la prensa vaya elevándose y se genere el efecto de compresión. Acá tenemos un deformímetro, un lecturador de carátulas que nos medirá o nos podremos controlar la velocidad del ensayo. Esto de aquí se llama anillo de carga. Si bien es un equipo bastante antiguo, porque hoy en día se utiliza estas celdas de carga. Este equipo es un poco moderno, pero estas mismas prensas pueden venir con esta celda de carga y un lecturador de carga aquí en la parte superior que me va indicando cuánto es la carga aplicada. ¿Qué pasa con el anillo de carga? Cuando yo trabajo con un anillo de carga, tengo que medir la deformación del anillo, entrar a una tabla que me proporciona el fabricante y con eso determinar en función a la deformación cuánto es la carga aplicada. Es un poco más tedioso a la hora de hacer el ensayo. La ventaja de los anillos es que con los anillos yo puedo obtener la precisión que me pide aquí, para medir la precisión del 1%. Va a haber arcillas que sean muy blandas, por ejemplo este anillo debe ser con una capacidad máxima de 1000 kilogramos y tiene un valor de precisión un poco bastante bajo relativamente. Hay otros más gruesos que son para 2000, otros mucho más gruesos que son para 5000 kilogramos máximo. Entonces, hay otros más chiquitos y más delgados que son para 200 y 100 kilos. Entonces, esos me dan una precisión más pequeña del valor de carga, ¿ya? La de 5000, por ejemplo, me da una precisión al kilogramo. La de 500 me da una precisión a 0.1 kilogramo, y así sucesivamente. Esta es una prensa digital, ¿ya? En la cual se puede hacer varios ensayos, como está la ruptura de briquetas Marshall, el ensayo de CBR y el ensayo de compresión inconfinada, como lo está haciendo acá. Esta celda de carga registra el valor de la carga, lo transmite al equipo, y este transductor de deformación, LVDT, también me transmite la deformación con una precisión bastante considerable. Y estos son los equipos o las tuberías Shelby para poder extraer muestra de campo, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver las tuberías Shelby, las hay en 1 pulgada, 1 pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3, 4 y 6 pulgadas. ¿Ya? Entonces ustedes colocan vaselina al interior de toda la tubería, van al campo, extraen muestra, sellan los extremos de la tubería para que no pierda humedad, llegan al laboratorio y se van a encontrar con un extractor. Entonces ajustan bien la tubería y empiezan con el proceso de extracción de la muestra. ¿Ya? De aquí ustedes pueden, con toda la muestra que han sacado, pueden hacer ensayos tanto de consolidación como compresión confinada. Y con las muestras restantes pueden hacer ensayos de contenido humedad, límites líquidos, granulometría, prueba de hidrometría, prueba de permeabilidad, etc. Entonces, aquí tenemos el equipo ya más mecánico. Entonces aquí ustedes tienen un transductor o medidor de desplazamiento LVDT,
una prensa que puede medir el esfuerzo que se está aplicando, un plato tanto inferior como superior. Lo ideal es que no se arme así un equipo. Lo ideal es que en la probeta tenga lo que hemos visto en consolidación, una piedra porosa, ya tanto por encima como por debajo de la probeta, ya. Entonces habrá un plato inferior y un plato superior. Se coloca una piedra porosa tanto por encima como por debajo de la probeta, se instala o se coloca en cero el NBDT y se procede con el ensayo. En el caso de trabajar con muestras remoldeadas, ya ustedes van a sacar una porción de muestra, la van a llevar a este equipo de aquí, y con la ayuda de este tallador y con unos cuchillos, ustedes van a ir dándole la forma de sección circular a la probeta, ¿ya? Si ustedes pueden ver, aquí se puede ajustar de diferentes tamaños para obtener, bueno, aquí se puede regular la altura y el diámetro de la probeta, ¿ya? En función a lo que ustedes quieran obtener o con qué altura o con qué dimensiones quieran trabajar el ensayo. Ahora, antes de avanzar, las probetas que se vayan a realizar en este ensayo deben tener un valor de altura de 2 a 2.5 veces el diámetro de la probeta, ¿ya? Y como en vista de que ustedes han llevado tecnología del hormigón, ¿quién me puede decir por qué se debe dar esta condición al momento de hacer el ensayo? No era para garantizar una menor deformación por la compresión, que es como el pandeo y también el aplastamiento que sufre la muestra. Porque si la muestra es, bueno, en este caso si la relación de la muestra es muy grande, sería algo por pandeo en la probeta, ya que hay mucha altura. Claro, sí, va por ahí la respuesta. Se genera el fenómeno, a mayor altura se genera esbeltez excesiva, ¿ya? Sí. Y el hecho de que tenga esbeltez va a generar el pandeo en una muestra. Es por eso que cuando se vaya a realizar un ensayo de compresión, tanto en compresión inconfinada o ustedes vayan a hacer una probeta, bueno, en probeta se controla que sea 2 veces la altura, ¿ya? En suelo es un poco más accesible, debido a que las deformaciones son mayores. Pero esta condición me genera de que al momento de hacer la prueba se dé el fenómeno de compresión en su totalidad, no haya otro efecto. Si ustedes analizan cuando ya se genera el fenómeno de esbeltez, entonces a la vez el pandeo se genera un momento en su interior, entonces ya estamos hablando de flexocompresión o de compresión compuesta. Entonces, mantener estas características de que la altura sea 2 veces el diámetro de la base me garantiza de que se esté en el momento o que el material esté siendo sometido a compresión simple en su totalidad. ¿Quién fue el que respondió? Yo la respondí. Rechazar, ya. Sí. Gracias. Entonces, eso es lo que ustedes deben cuidar. Lo recomendable es que sea 2 veces. Yo así lo aprendí en hormigón y bueno, lo aplico hasta en suelo. Bueno, hay la norma te dice que hasta 2.5 como máximo, entonces sí, se puede mantener esa condición. Cuando ustedes van a preparar una muestra inalterada y tienen la tubería Shelby, entonces ustedes pueden controlar o determinar esa altura. No hay ningún problema con eso. A la preparación de las muestras, cuando se trata de probetas inalteradas,
son probetas que vienen extraídas en tubería Shelby, entonces hay que tener bastante cuidado para evitar el menor grado de alteración posible, ¿ya? Tanto en la pérdida de humedad como, bueno, si existe la pérdida de humedad y la arcilla es muy plástica, ustedes saben que existen los límites líquido, plástico y de contracción. En el caso de arcillas bastante plásticas, el límite de contracción me genera una pérdida de volumen, ya cuando se pierde humedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace parecido al SPT? Yo no voy a tratar de utilizar los extremos de la muestra, ¿ya? Todo este es el largo de la tubería, entonces una determinada parte de aquí adelante y de aquí el fondo de las tuberías, entonces yo trato de no utilizarlas porque sé que en ese sector pudo haberse ocasionado pérdida de humedad, ¿ya? Entonces no trato de trabajar tanto con el principio como con el final de la tubería Shell. Eso como recomendación. Ahora, el fenómeno o el proceso de agarrar, tallar, cortar la muestra, como mínimo se tienen que hacer 3 muestras para este ensayo. Entonces pasa de que si yo la mantengo ahí la probeta, también puede ir perdiendo humedad en el mismo laboratorio. Laboratorios serios, por lo general tienen, bueno, los laboratorios de las universidades tienen cámaras húmedas. En nuestro laboratorio la cámara húmeda se encuentra en la sección de hormigones. Entonces, la cámara húmeda me evita el desecamiento de la muestra. Entonces, yo extraigo una muestra corto de la tubería Shelby y mientras voy a preparar la otra muestra, bueno, la extraigo, la corto, tomo las dimensiones, lo peso y mientras voy a hacer con las otras 2 muestras lo mismo, lo primero que hago es ir y llevar a la cámara húmeda antes de hacer el mismo proceso con las otras 2 muestras, ¿ya? Eso es lo que se debe tener cuidado al momento de realizar el ensayo. Esta parte de hacer un refrentado con azufre y todo eso es más aplicado a la parte de probetas de hormigones, ¿ya? No es tanto a la parte de probetas de suelo. Y las probetas remoldeadas, básicamente ustedes lo que hacen es, si quieren determinar cuánto es la resistencia de una arcilla en la condición que va a trabajar en la carretera, hablando por ejemplo de su rasante, entonces lo que hacen, preparan su Procton, obtienen su densidad máxima, su humedad óptima, hacen otro molde con eso para obtener con la humedad óptima y obtener la densidad máxima, desmoldan y van sacando, van tallando muestra para llevar a la máquina de compresión para hacer el ensayo de compresión inconfinada, ¿ya? Y ahí también es conveniente que como ustedes van a tardar bastante tiempito en tallar, esté igual almacenado en una cámara húmeda para que no se pierda la humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio una vez tienen la probeta? Miden los datos de altura y diámetro de la probeta con una precisión de 0.1 milímetros o al milímetro también, si es que no contaban con un calibrador digital. Ya no es necesario que sea 0.1 milímetros la precisión de la dimensión. Después de eso, pesan la probeta y ya con el peso y las dimensiones de diámetro y altura, ustedes pueden obtener la densidad de la probeta. Y el contenido de humedad, como les dije, primero hacen uno en campo con el ensayo de Speedy y luego, como vamos a sacar muestra que no la vamos a trabajar, entonces con eso se puede llevar al horno para determinar el contenido de humedad en el momento del laboratorio, ¿ya? Después de hacer todo ese proceso, lo que se hace es colocar la probeta en la prensa, de modo que quede perfectamente centrada, se acciona el dispositivo de avance, ya sea tanto manual como mecánico, se coloca el calibrador en 0 una vez haya hecho contacto la muestra de suelo o ya esté bien haciendo contacto tanto con la parte superior como inferior la probeta, y recién se procede a hacer el ensayo de 2 maneras, controlando la deformación o controlando la carga. Entonces ahí tenemos el proceso de medir la altura, el diámetro y pesar la probeta. Para el caso de deformación controlada, se acciona la prensa o se controla o se regula la velocidad
de manera que la deformación unitaria de la probeta esté comprendido entre el 0.5 y 2% por minuto. Volviendo al caso, supongamos que la probeta tiene 100 milímetros, entonces la velocidad del ensayo me tiene que generar una deformación por minuto de 0.5 milímetros a 2 milímetros. ¿Ya? Se deben medir las deformaciones cada 30 segundos hasta que las cargas comiencen a disminuir o hasta llegar a una deformación axial del 20%, lo que suceda primero. Hay arcillas que van a deformarse bastante, y si se deforma más del 20% y la probeta no ha fallado, se detiene el ensayo. ¿Por qué? Porque la deformación excesiva no me es conveniente. Imagínense un material que pueda deformarse más del 20%. Es muy alto, va a ser muy alto su valor del coeficiente de Poisson. Y en arcillas no es conveniente tener mucha deformación, porque si se va a fundar una estructura, las deformaciones o los asentamientos me generan esfuerzos internos dentro de la estructura, ¿ya? Y a mayor deformación o mayor asentamiento, más grande será el momento que se genere en los nudos donde se articulan las vigas con las columnas. Se debe procurar de que, dependiendo de la muestra, la probeta falle en un lapso de 1 a 10 minutos. ¿Ya? Cuando se emplea esfuerzo controlado es similar al proceso. Se controla que la deformación ocurra a una velocidad de 0.5 a 2% por minuto. ¿Ya? Se hace un esquema en la forma de la ruptura, lo que hemos visto: la falla frágil, la falla parcial corte y la falla tipo barril. Ustedes identifican qué tipo de falla fue la que se generó al momento de la ruptura. Y de una parte de la probeta donde se ha producido la falla se toma una muestra para determinar otra vez el contenido de humedad, para ver si en ese proceso en el que hemos hecho el ensayo no se ha perdido bastante humedad, considerando la cual hemos tomado de la tubería Shelby. Ahí está el inicio del ensayo. Esta es una muestra premoldeada de un Proctor, ¿ya? Por lo general los Proctor, hay equipos de Proctor en los que se puede desmoldar y se puede sacar toda la masa del suelo intacta en un solo molde, ¿ya? Entonces, esto de aquí ha sido tallado de ese equipo de Proctor, ¿ya? Aquí podemos ver una prensa totalmente manual, tanto con manivela y con anillo de carga. Entonces, aquí esto debe tener o debería contener piedras porosas tanto en el extremo superior como inferior de la probeta. Y finalmente vemos el suelo ya totalmente fallado. Aquí se identifica el tipo de falla. Y para continuar, por favor, ya va acá la sesión, vuelven a entrar otra vez al mismo enlace. Bueno. Bueno, continuando entonces con el ensayo, lo que se hace es lo siguiente. Entonces vamos a ver la parte del proceso de cálculo. Tenemos el diámetro de la probeta, la altura de la probeta, ¿ya? En este caso nuestro diámetro es 3.7 centímetros, la altura es 7.5,
del área de la probeta se puede obtener con el diámetro, el volumen con el área y la altura. El peso húmedo lo obtenemos nosotros en la balanza, y con eso calculamos el peso unitario, la densidad de la arcilla. Y la altura final será la altura inicial de la probeta menos el valor de deformación que se ha sufrido en el ensayo, y con eso tenemos el valor de altura final. Entonces, los datos que se va a utilizar para trabajar este ensayo, primero está la deformación unitaria. El valor epsilon será igual a la deformación, o el delta de h de altura, lo que se pierde en altura, dividido entre la altura inicial de la probeta. Eso se conoce como deformación unitaria. El área corregida, debido a que al momento de aplicar carga, ustedes van achatando la probeta y el área se va incrementando. Entonces, el área corregida será el área inicial dividido entre 1 menos epsilon. Y por tanto, el esfuerzo o el valor de tensión será igual a la carga aplicada dividido entre el área corregida. La cohesión sideral no es nada más que el valor de esfuerzo sigma dividido entre 2. ¿Eso por qué? Teóricamente, el esfuerzo de corte es igual a la cohesión cuando el ángulo de fricción es igual a 0. Esta es la fórmula propuesta por Coulomb para determinar la resistencia al corte del suelo. Entonces, nosotros tenemos el esfuerzo normal, pero no conocemos el ángulo de fricción. Se asume en este ensayo que el ángulo de fricción es 0, aunque no puede ser siempre así. Hay arcillas que llegan a tener ángulo de fricción de 6, 9, 3, 2 grados. Entonces, aquí se asume netamente que el ángulo de fricción es 0. Si el ángulo de fricción es 0, entonces el esfuerzo normal desaparece de esta ecuación y me queda que la tensión de corte es igual a la cohesión de la arcilla. Y la cohesión no es nada más que la carga última dividida entre 2. ¿Ya? Y la carga última es igual al esfuerzo sigma. Entonces, lo que nosotros tenemos, en este caso, cuando trabajo con probetas de 1,5 pulgadas a 2, a mí me gusta trabajar con los datos o los valores del ensayo de CBR, un ensayo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, a mí en particular, debido a que yo utilizo una prensa similar a esta que ustedes ven aquí, a esta de acá, esta prensa se puede utilizar tanto para hacer ensayo de CBR como compresión inconfinada. Entonces uno ya tiene más o menos en su forma de hacer un ensayo la velocidad de un ensayo. O sea, regularse y controlar que ocurra esa deformación. Entonces el ensayo de CBR me dice que la velocidad de ensayo me tiene que generar una deformación de 1.27 milímetros por minuto. Y si ustedes se fijan, para esta probeta de altura de 7.5 centímetros, la deformación de 1.27 milímetros por minuto está dentro del parámetro de 0.5 a 2% por minuto. Es por eso que yo trabajo con el valor de CBR, con el valor de velocidad de CBR. Además de que con el CBR uno ya tiene idea de a qué punto tiene que llegar en el deformímetro de la aguja para saber que va haciendo bien la lectura. Entonces, a los 30 segundos me genera 0.635 milímetros, al minuto 1.27, al minuto y medio 1.81, a los 2 minutos 2.54 y así va incrementando sucesivamente. La carga la registro dependiendo de qué lectura de carga tengo. Algunos equipos ya vienen en kilogramos, otros en kilonewton. ¿Ya? Ustedes ven los tiempos. Bien, les dije que la probeta debe fallar antes máximo en 10 minutos. Aquí la carga máxima aplicada es a los 450 segundos o 7 minutos y medio. Entonces ocurre antes de los 10 minutos. Lo siguiente, me elaboro una planilla donde yo coloco la deformación en milímetros y también voy colocando el valor de epsilon. Ya epsilon sabemos cómo calcularlo. La deformación
versus la altura inicial de la probeta. Entonces, a medida que ocurra mayor deformación, va incrementando el valor de éxito. Ahora, como yo tengo que ir a la área corregida, entonces tengo el valor de 1 menos éxito. Y con eso ya puedo determinar el valor de área corregida. Pero la carga en kilonewton la expreso en kilogramos. Y aquí podemos ver el valor de éxito en forma porcentual. Entonces no debe pasar el 20% de la deformación de la probeta. Aquí vemos que la deformación máxima, la deformación que se produce al momento de la carga máxima es de 11.20%. Finalmente encuentro el valor sigma, que no es nada más que la carga dividida entre el área corregida. Y si ustedes se fijan, el valor máximo es de 2.78 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De ahí el siguiente punto veo que empieza a bajar y hago un punto más para verificar de que efectivamente ya bajó la carga. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo último, 2.78 kilogramos. La cohesión será igual al esfuerzo último dividido entre 2 y considerando que no hay ángulo de fricción o asumiendo que el ángulo de fricción es 0, el esfuerzo de corte será igual a la cohesión. ¿Ya? Aquí tenemos la gráfica de formación versus esfuerzo, o sigma. Y aquí tenemos la gráfica para obtener el círculo de Mohn de la tensión de corte versus el esfuerzo normal. Entonces, el esfuerzo normal máximo es de 2.78. Para allá el esfuerzo de corte o la cohesión, si se forma una circunferencia, entonces ustedes el radio tienen el valor medio y el radio es el diámetro dividido entre 2. Entonces es por eso de que el esfuerzo de cohesión es la carga última o el esfuerzo último dividido entre 2. Y esto lo intersectan sobre el eje de esfuerzo de corte y me dará que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión. Cuando se realiza prueba triaxial, por lo general en arena, esto va incrementando. ¿Ya? Entonces el siguiente punto seguirá haciendo otro círculo más grande, porque ustedes incrementan el esfuerzo normal. El tercer punto un poco más grande y se forma una recta en la cual yo puedo tener ángulo de fricción y cohesión. En el caso de arcillas, algunas arcillas, por más que yo incremente el esfuerzo normal, la cohesión no crece. Hay otras que crecen un poco. Entonces ahí se forma un pequeño ángulo de fricción. ¿Ya? Por eso que algunas arcillas tienen ángulo de fricción. No siempre será que la arcilla tendrá un ángulo cero. Aquí se asume cero porque el ángulo de fricción es bastante bajo. ¿Ya? Pero hay arcillas que a menor plasticidad el ángulo de fricción va incrementando. Por último, los resultados finales. Esfuerzo máximo 2.78 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cohesión 1.39, esfuerzo de corte 1.39, contenido de humedad, densidad y la densidad máxima seca. ¿Ya? Ahora, antes de avanzar y mostrarles el video, preguntas que tengan hasta acá. Entonces, si no nos dan el ángulo de corte, se supone que lo tenemos que considerar como cero, ¿verdad? Para este ensayo, el ángulo de fricción es igual a 0. No lo podemos determinar. Y no es ángulo de corte, se llama ángulo de fricción. Eso ténganlo bien en cuenta, porque el ingeniero se los pregunta cuando ustedes llevan en la parte. El más le importa que ustedes sepan los ensayos de corte, directa y triaxial. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro que los conceptos de ángulo de fricción y cohesión son parámetros de resistencia de corte de un suelo. Entonces, no confundan las palabras. Y sí, para este ensayo se considera que la arcilla tiene un ángulo de fricción de 0 porque no lo podemos medir. ¿Ya? Está bien, gracias. ¿Algo más?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ver un video de cómo se realiza el ensayo de compresión inconfinada. Compresión confinada. Pero sí se ha ido más. Entonces, el ensayo de compresión confinada. Este ensayo consiste pues, en aplicar una carga axial, ¿cierto? Así como ustedes vieron en concretos, los cilindros de concretos, le aplicamos una carga axial y vamos a llevarlo hasta su falla. Entonces, durante la falla, pues nosotros necesitamos tomar datos de carga y datos de deformación. Entonces, para realizar este ensayo, nosotros vamos a utilizar este equipo. Y este equipo se llama un marco digital de carga. La ventaja de este equipo es que yo le puedo programar la velocidad de la aplicación de la falla, que es importante durante el ensayo. La velocidad de desplazamiento es en milímetros por minuto. Yo voy a colocar la muestra. ¿Es de verdad o es no, es libre directo. Operador de partículas. Entonces yo la muestra la voy a colocar en el pedestal, la voy a colocar centrada. Voy a poner en contacto la muestra. Milímetros por minuto, ¿qué era la velocidad? La velocidad es milímetros por minuto del desplazamiento. Este plato sube, ¿cierto? Sube con la muestra, estrella la muestra, tiene este anillo, y el anillo va a sufrir una deformación. Resulta que estos anillos hay que enviarlos a un laboratorio de metrología para que los calibren, para que por medio de unas cargas y descargas ellos determinen una ecuación, de tal manera que estas deformaciones yo le aplico una ecuación que tenemos acá y transformamos esas unidades de deformación en unidades de fuerza. Entonces en kilonewton yo les voy a pasar esa ecuación, ya se las muestro, se la voy a dar de un estratégico para que ustedes vean. Tomando medidas de carga, vamos a cuadrar nuestro indicador de carátula que nos va a registrar la deformación de esa muestra. Vamos a colocar en 0 la deformación, en 0 la carga. Yo voy a cuadrar la velocidad de la aplicación. La velocidad de aplicación nos dice la norma que tiene que estar entre 0.5 y 2% con respecto a la altura. Como esta es una muestra de consistencia firme, entonces vamos a trabajar con el 2% de formación de velocidad. Como la muestra tiene, ¿cuánto lo vimos ayer? ¿Cuántos milímetros tiene? No sé, ustedes tienen esos datos. No, como milímetros, como 90 y algo milímetros.
No, de altura. Tiene 99 Es, centímetros. entonces, como tiene 99, vamos a sacar el 2%, que son 4 equivalentes. Así 2. Entonces, vamos a trabajar con una velocidad de 2 milímetros por minuto de desplazamiento. Para que me parece mejor hacer una tabla, ¿cierto? Copiar los datos, Sí. para que después, ¿Cierto? Así. bueno, bien, voy a llegar hasta Canadá. Se apunta una niña que no haya hablado por inglés. Además, cuando paramos el ensayo, pues cuando falla el ensayo. Cuando falla la muestra, pues cuando ya la carga se hace, se devuelve. Tomamos un datico por debajo. Para que, no, eso no es como el completo. Y la deformación es como... ¿Listo? Entonces, Listo, entonces. cada 30 ya saben. Cada su compañera comercial. Y tal, y dice, tal, tanto de carga y de ya va a anotar esos datos. Es correcto. Entonces, cuando usted diga, ¿sí? Listo, pues en mercado. Entonces ya, entonces 1, 2 y ya. Es 0.8. Sí. Ya. 22. Y ya. 37. Sí. Ya. 45. Ya. 54. Ya. 59. Ya. 60. Ya. 69. Ya. 74. Ya. 73. Ya. Y 79. Ya. 84. ¿Hasta cuándo falla? Sí, a veces falla antes o ya, o después. 81. Acá. Casi. Ya. 83. Ya. Y 89. Ya. 91. Ya. Sigue 91. Sí, no importa, siga leyendo hasta que ya toma un ratito por debajo. Ya. Sigue 91. Como ya menopausia ya está casi a punto de fallar, ¿cierto? Pero para que definan bien la curva en sus cálculos, lo mueves tomar un ratito por debajo. Que ya no se entiende. 91. Sí, sigue Sí, no 91. importa. Ya. Igual 91. Ya. Sí, no importa, no importa. Lo importante es definir la falla cuando ya cambia en su valor y Que se regresa a 90. sí, pues tomemos ese dato. Entonces,
90. 90, bueno, entonces ya. No, ya falló. Ya Entonces falló. ya falló, ¿no? Sí, ya. Para que ustedes puedan visualizar la falla, voy a colocarle más velocidad para que tomen su foto. Ya, entonces ustedes pudieron ver cómo es el proceso del ensayo de compresión confinada. Otra vez, alguna pregunta que se les haya ocurrido o que tengan alguna curiosidad con respecto al ensayo. Si no hay preguntas, entonces se los mando el PDF y los datos de laboratorio que deben modificar en su informe. Ya. Recordarles que hay un nuevo grupo de 8 a 9 y media de la mañana el día viernes. Entonces, si quieren pueden asistir ahí, me hablan y los añado para ese grupo. Bueno. Disculpa, auxiliar, yo tengo una duda, pero del anterior laboratorio sobre la tarea que nos diste. Ya, está bien. Sí, nos mandaste 2 PDF, pero revisando, son lo mismo el cuadro del PDF aparte, digamos, la planilla que mandaste. Ya. Trabajamos nomás porque la tarea es en sí cambiar el dato que mandaste, ¿no ves? En la fórmula de la zapata cuadrada. Ustedes tienen que hacer su propio resumen final de zapata, considerando una profundidad de desplante de 2.5 metros. Ah, es esa parte nomás entonces, ¿no? Tienen que hacerse un resumen de zapata similar al que hay ahí, o bueno, parecido, bueno, como quieran, pero un resumen final de zapata, en el cual vayan viendo ustedes que al cambiar la sección o las dimensiones de la zapata va incrementando la tensión o la capacidad admisible del suelo. Y otra pequeña cosa, ¿será que podés mañana, ya que hasta hoy nomás es la entrega del laboratorio, subir los PDFs, los Excel al grupo para tenerlo? Mañana, aunque sea, porque hoy se entrega el laboratorio, ¿no? ¿Cuál Excel? Nos mostraste en el laboratorio pasado el Excel donde en vez de estar haciendo por fórmula solo ingresábamos datos y salía. El de la zapata. Ustedes tienen que hacer su propio resumen final de zapata. Ya, esa es su tarea. Claro, no, te digo, por eso, como es hasta hoy esa tarea, si es que los Excel podrías mandarlo mañana o no sé, la próxima semana para ya tenerlo ahí guardado, digamos, porque alguna vez nos hace falta. Para verificar si es que lo hicimos bien o no, digamos. Sí, también eso. Voy a consultarlo con el dueño de la planilla porque era un laboratorio donde trabajaba. ¿Ya? Ah, ya va a disculpar. Ese laboratorio específicamente, ese PT, no es mío. Así que primero voy a ver si me dan permiso para pasarlo. Ok, muchas gracias, auxiliar. Ya. Una pregunta, el NC, el NQ y el otro, ¿de dónde lo podemos sacar? Del perfil he buscado, pero no pillo esos valores, o sea, para cambiarlo. ¿Cuál utilizamos? ¿El del video que vos explicaste o el del PDF que mandaste? Porque Creo son que no diferentes. prestan mucha atención en clase. Yo les mostré 2 tablas, les dije que en los libros de mecánica de suelos, el Juárez Varillo, entre otros, o el Brajanda, ustedes van a ver 2 tablas en las cuales hay valores de NC, NQ y N-gamma. Una tabla es para falla por corte local y otra tabla es para falla por corte general. En Santa Cruz, por tradición o tal vez por el hecho de que la falla por corte local me genere menor tensión, se utilizan los factores de NC, NQ y N-gamma prima, que son valores menores en función, bueno, esos valores varían en función al ángulo de fricción. Entonces eso igual deben buscarlo ustedes. Ok. Ya, entonces si no hay más preguntas.
Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Sí, una consulta.